vamos a ver el TP número 14, la parte correspondiente a los casos clínicos de digestivo 2, que corresponde a patología intestinal. El caso número 1 es de una mujer de 25 años que consulta por diarrea mucosanguinolenta. Refiere además que tuvo episodios similares en otras oportunidades de diarrea leve, que además ella se daba cuenta que estaba asociada a pequeños picos febriles con dolor abdominal bajo y remitían solos, eran episodios cortos. Y reaparecían, o las veces que tuvo estos episodios, ella reconoce que eran relacionados con situaciones estresantes. Además, como antecedentes, tiene hábito tabáquico, fuma de 10 a 15 cigarrillos por día. En el examen físico, además del dolor abdominal a la palpación, se identifican lesiones nodulares, eritematosas en los miembros inferiores, son las que vemos en la imagen, y corresponden a un eritema nodoso. La pregunta sería cuál es el diagnóstico o los diagnósticos presuntivos y qué estudios se indicarían. Para eso vamos a tener que elegir cuál va a ser nuestro síntoma cardinal para que desglosemos los diagnósticos diferenciales posibles. En esta entidad vamos a elegir la rectorragia o proctorragia que ella refiere junto a las deposiciones diarreicas. Ella dijo que es una diarrea mucosanguinolenta y que además identifica rectorragia o proctorragia. Lo primero que hay que hacer es evaluar la gravedad de ese sangrado frente a una rectorragia, ver si es algo agudo o crónico. Esta paciente, si este sangrado es crónico, podría estar, por ejemplo, anémica. La valoración clínica tiene que incluir la toma de la tensión arterial, la observación de la palidez de piel y mucosas. Y frente a los diagnósticos diferenciales tenemos que pensar en cuáles son las etiologías más frecuentes de proctorragia. Por un lado podríamos tener hemorroides o fisura anal, que sería la causa más frecuente en términos epidemiológicos. Podríamos tener también pólipos o un adenocarcinoma de colon, que en ese caso hay que pensar la edad de la paciente, quizás no es la edad más frecuente. Podríamos estar frente a una enfermedad inflamatoria intestinal, en ese caso la edad sí nos acompaña un poco más. También sus antecedentes de otros episodios de diarrea. Y en cuanto a los métodos de diagnósticos, habría que evaluarlos en función de cada una de estas entidades. Otra entidad que me olvidé de mencionar sería, por ejemplo, una enterocolitis por algún microorganismo, como por ejemplo la E. coli enterohemorrágica. Eso también sería importante descartar. No nos acompañaría quizás el hecho de que tiene varios episodios anteriores similares, que nos haría pensar en una enfermedad más crónica, como una enfermedad inflamatoria intestinal, pero no hay que dejarlo de lado y habría que hacer estudios para descartar también eso. Entonces podríamos hacer desde un coprocultivo para evaluar si hay algún microorganismo y si esto es una infección, una anoscopía para evaluar la posibilidad de hemorroides externas o de fisura anal, o una videocolonoscopía y toma de biopsias para evaluar la parte de enfermedad inflamatoria intestinal, pólipos o alguna lesión tumoral. La edad es muy relevante en este caso y nos orienta bastante a las posibilidades diagnósticas, pero nunca hay que dejar de lado la posibilidad de que sea un cáncer de colon. Lo que aumenta el valor predictivo positivo mucho es analizar los síntomas acompañantes. Por ejemplo, si pensásemos en unas hemorroides o fisura, podríamos pensar que debería referir prurito o dolor, o que ella relacione el sangrado y el dolor con las defecaciones. En el caso de una enfermedad neoplásica tendríamos que pensar o podría asociarse a una pérdida de peso brusca en el último tiempo. Y en este caso los síntomas acompañantes que ella refiere nos orientan más quizás a algo más crónico, como podría ser una enfermedad inflamatoria intestinal. Sus episodios de diarrea
previos que remiten, que se asocian al estrés, sumando su hábito tabáquico y además estas lesiones nodulares que corresponden a un eritema nodoso. Bueno, el estudio que vemos acá es una endoscopía digestiva baja o videocolonoscopía. Y lo que observamos es un cambio en empedrado, es una mucosa en empedrado que se da justamente por zonas de la mucosa que estén ulceradas con otras áreas de mucosa sana. Esto es muy frecuente de observar en la enfermedad de Crohn. En esta enfermedad el recto suele estar respetado y el segmento colónico más afectado habitualmente es el ciego y colon ascendente. El recto también puede llegar a estar comprometido, pero no es lo más frecuente y de hecho lo más frecuente es encontrarlo normal en pacientes con enfermedad de Crohn. La endoscopía en la enfermedad intestinal es variable y es en función del tiempo que lleva el paciente o la paciente de evolución de la enfermedad y de la sintomatología. En el caso de nuestra paciente, ella manifestó que hace varios años que tiene episodios de diarrea y bueno, cuando la enfermedad es muy reciente y los síntomas son pocos, podemos no encontrar nada o hallazgos más inespecíficos, pero en estos casos donde ya tiene antecedentes y de hecho viene con un episodio agudo, digamos, es más florido y podemos ver algo así como una mucosa empedrado que es muy característica. En la colonoscopía se indica cuando es necesario tomar alguna decisión terapéutica, ya que nos va a permitir establecer tanto el diagnóstico histopatológico, porque podemos hacer la toma de biopsia conjunta, como también observar directamente la mucosa. Entonces, es indispensable hacer la videocolonoscopía frente a una sospecha de enfermedad de Crohn, porque nos va a permitir, dijimos, por un lado, observar directamente la mucosa y la extensión de esas lesiones, que si aparecen es un dato positivo a favor, pero también podríamos no ver ninguna lesión. Y la extensión es fundamental porque hay que ver en qué área, en qué región del colon se presentan y si son lesiones continuas o lesiones parchadas. Obtener también las biopsias y, por el otro lado, la videocolonoscopía lo que nos permite es excluir un diagnóstico neoplásico, que es fundamental porque aunque la paciente no tenga una edad en la cual uno espera ver una lesión neoplásica, hay que descartarlo porque es una entidad maligna. Es obligatorio además en la enfermedad de Crohn el estudio del resto del intestino delgado. Para eso hay distintos métodos. El gold estándar es la endocápsula, pero la verdad es que es un método de poca accesibilidad y costoso, que por eso su uso está limitado. Se puede hacer también una resonancia, pero bueno, es fundamental si uno sospecha enfermedad de Crohn, considerando la característica de las lesiones, evaluar la totalidad del tubo digestivo. Los hallazgos histológicos de la enfermedad de Crohn son variados y son múltiples, son muchos. Vamos a ir viendo los más frecuentes y desarrollándolos, los que sean más característicos. En primer lugar, en esta imagen vemos lo que conocemos como distorsión críptica, que es la distorsión de la arquitectura normal de la mucosa. Esta distorsión se debe a ciclos repetidos de daño y reparación. Recordemos que esta enfermedad lleva ya tiempo de evolución. Esta paciente refería varios episodios similares a los cuales, por los que consulta ahora. Normalmente las criptas deberían ser rectas y paralelas. Y acá vemos que en la enfermedad de Crohn lo que sucede es que adquieren un aspecto más bien ramificado. Eso es lo que conocemos como distorsión críptica. Como vimos en la imagen endoscópica, vamos a tener áreas ulceradas y otras áreas de mucosa un poco más conservada. En esas áreas donde la mucosa no está ulcerada, está característicamente infiltrada por neutrófilos, que es lo que vemos acá. Son neutrófilos que infiltran y producen daño en esas criptas, es la criptitis, y se produce fundamentalmente en esas áreas donde todavía no vemos las lesiones ulcerosas. Cuando esos neutrófilos que mencionábamos antes se agrupan en el interior de la cripta, producen lo que llamamos absceso críptico o microabsceso críptico.
El absceso críptico se relaciona directamente con el daño o destrucción de la cripta, es decir, con este daño que va a conducir finalmente a las úlceras. Bueno, y como habíamos dicho entonces, en la enfermedad de Crohn, lo primero que habíamos visto en la videocolonoscopía era una mucosa con lesiones parcheadas, que estaba dada justamente por úlceras y mucosa relativamente conservada. Úlcera y mucosa relativamente conservada. Entonces, estas úlceras son las lesiones más características y que son las que se aparecen inicialmente en la enfermedad de Crohn, son las que llamamos úlceras aftosas o aftoides. Es una erosión de la mucosa superficial con inflamación activa asociada, que además está asociada a los folículos linfoides que están por debajo. Estas úlceras son las lesiones más tempranas de la enfermedad de Crohn. En etapas posteriores, esta ulceración se hace más prominente, las úlceras se vuelven lineales o serpiginosas y suelen tener una disposición longitudinal, es decir, con una distribución en paralelo. Y se conectan a veces entre ellas por unas pequeñas ulceraciones cortas transversales. A medida que esas ulceraciones lineales van alcanzando a los pliegues transversales de la mucosa del intestino, la combinación de ulceraciones y mucosa remanente da esa apariencia adoquinada o parcheada que veíamos en la videocolonoscopía. Dentro de las distintas úlceras que encontramos en la enfermedad de Crohn, la más común es la que denominamos fisura, que es esta que está aquí en esta imagen. Se observa más o menos en el 30% de los casos de pacientes con enfermedad de Crohn y las definimos como formaciones en forma de ranura, que es esta imagen transversal que vemos acá, con bordes bien definidos, con un lumen o luz estrecha, pequeña, y se ubican perpendiculares a la mucosa y se van extendiendo en profundidad en la submucosa o incluso pueden llegar hasta la muscular propia. Otro cambio microscópico muy importante en la enfermedad de Crohn es la formación de granulomas. Aunque en el intestino delgado solo se ven aproximadamente en el 50% de los casos, es una característica distintiva que lo tienen que tener en cuenta. Por lo general son granulomas epitelioides, no caseosos, y nacen desde el interior de los folículos linfoides y se pueden ver en cualquier parte de la mucosa intestinal e incluso en el interior de ganglios linfáticos mesentéricos. Este cambio es más raro, no es tan frecuente, pero puede aparecer. A veces la mucosa presenta una configuración así de aspecto polipoide o pseudopólipo, que está dado por la formación de la granulación tisular del tejido o por la linfangiectasia nodular que se produce, que hace que protruyan, y vemos esta imagen en que la mucosa se ve como una sobreelevación, como un pseudopólipo. Es lo que llamamos pseudopólipos inflamatorios. Todos estos cambios que fuimos viendo inflamatorios, desde la criptitis, los abscesos crípticos, las úlceras, las fisuras, son todos cambios inflamatorios que se dan en la pared intestinal y evolucionan todos a edema y fibrosis. Eso con el tiempo va a producir un estrechamiento o estenosis por la fibrosis, que además se va a acompañar de una hipertrofia o dilatación del segmento adyacente. En la imagen vemos con la flecha roja señalada un área que correspondería justamente a la estenosis, ese área que por todos estos procesos cicatrizales e inflamatorios constantes se termina fibrosando, entonces se produce la estenosis. Al lado, con la flecha amarilla, vemos un área más parecida a la que vimos en la videocolonoscopía, que sería el área de mucosa en empedrado, y al lado, con la flecha verde, un área de mucosa que parece estar conservada, con pliegues conservados. Esta imagen es una ampliación de la imagen que vimos antes, más precisamente de la zona que estaba marcada con la flecha amarilla, la zona donde veíamos la mucosa en empedrado. Hacia la izquierda correspondería a la zona estenótica y hacia la derecha sería el área conservada. Y lo que señala esa flecha negra es una lesión sobrelevada, una lesión polipoidea, que produce protrusión justamente por la mucosa regenerativa y es la que se correspondería con los que dijimos que eran cambios tipo pseudopólipos.
Por último, en términos macroscópicos de la enfermedad de Crohn, vemos esta naturaleza segmentaria o parcheada que es propia de la enfermedad de Crohn. Como decíamos, es algo característico y que además nos va a permitir diferenciarla de la otra entidad de las enfermedades inflamatorias intestinales, que es la colitis ulcerosa. Acá vemos con la flecha roja señaladas áreas donde hay lesión, mientras que entre esos dos segmentos vemos un área donde los pliegues están conservados, donde la mucosa parece estar sana. Entonces, eso es a lo que nos referimos cuando decimos que esta enfermedad tiene lesiones parcheadas. Bueno, para completar el estudio de las enfermedades inflamatorias intestinales es necesario hablar también de colitis ulcerosa y compararla con la enfermedad de Crohn, que si bien son entidades que se solapan mucho, tanto en la clínica como en las lesiones macroscópicas y microscópicas, tienen algunas diferencias. La edad de presentación es muy similar, también se presenta en adultos jóvenes, entre los 20 y 30 años, pero puede presentarse también en la infancia o en cualquier grupo etario. Característicamente esta enfermedad es más del colon izquierdo. Comienza en el área rectosigmoidea, en algunos casos puede quedar limitado ahí en el recto y es lo que denominamos proctitis ulcerosa, pero la mayoría de los casos se va propagando de manera proximal, entonces va extendiéndose la lesión, pudiendo comprometer a veces todo el colon, que es lo que vemos en esta imagen, y es lo que denominamos pancolitis. Esto es muy característico y lo diferencia bastante de la enfermedad de Crohn, porque como habíamos dicho, en Crohn podemos tener un área de lesión, al lado un área de mucosa sana y después volver a encontrar otra lesión. Acá no, acá la lesión, si bien puede involucrar todo el colon, va a ser continua. Es decir, que hasta donde tengo lesión, cuando aparece mucosa sana, después no va a haber otro área de lesión, sino que la extensión va a ser toda una sola. Entonces, en este caso vemos que es una pancolitis, pero vemos como no quedó nada de mucosa sana interpuesta, que lo diferencia de la imagen que vimos antes de la enfermedad de Crohn, que sí quedaban áreas en el medio de mucosa sana o de pliegues más conservados. Al igual que en la enfermedad de Crohn, la apariencia va a variar según el momento o la etapa de la enfermedad. En un momento agudo, en la forma aguda, vamos a ver una imagen como esta, en la que la superficie mucosa del intestino es húmeda y brillante, que eso es por la sangre y el moco, y a veces podemos llegar a ver petequias hemorrágicas. A medida que la enfermedad progresa, aparecen úlceras de varios tamaños, eso es similar a lo que pasaba en la enfermedad de Crohn, úlceras variables en tamaños y de formas irregulares, y además es muy frecuente ver nódulos satélites rojizos como los que vemos en estas imágenes, que son los pseudopólipos que habíamos mencionado en Crohn, pero que acá son mucho más frecuentes, es una lesión mucho más característica. Casi siempre son pequeños y múltiples, como vemos acá, pero a veces alcanzan un tamaño tan grande que es necesario hacer un diagnóstico diferencial con un carcinoma. Y después, en etapas más avanzadas de la enfermedad, lo que podemos ver es un intestino que se vuelve fibrótico, angosto, acortado. Bueno, y a nivel microscópico, la colitis ulcerosa es sobre todo una inflamación limitada a mucosa y submucosa. Eso es otra de las características que ayuda a diferenciarla de la enfermedad de Crohn. En la fase aguda suele haber un aumento en el número de células inflamatorias de la lámina propia, que a veces incluye la aparición de algunos plasmocitos basales. Al igual que la enfermedad de Crohn, aparecen abscesos de cripta, es decir, esas colecciones de neutrófilos en la luz glandular. Como ya habíamos dicho, estos abscesos crípticos llevan a una destrucción progresiva de las criptas que hace que las criptas tengan menos producción de moco y aparece ahí también la distorsión críptica que habíamos mencionado en la enfermedad de Crohn como resultado de estos cambios atróficos y regenerativos constantes que se van dando. El infiltrado inflamatorio se va a componer fundamentalmente de neutrófilos, linfocitos, células plasmáticas, algunos histiocitos
y puede haber algunas células inmunes accesorias como algún eosinófilo disperso o algún mastocito. Otro dato que es importante aclarar es que, como regla general, no se observan granulomas epitelioides con células gigantes multinucleadas, lo cual es otra de las características diferenciales importantes con la enfermedad de Crohn. En cuanto a la patogenia de la enfermedad inflamatoria intestinal, podemos decir que es un trastorno idiopático que tiene varios factores que se supone que están relacionados como desencadenantes para que se dé la respuesta inflamatoria. Por un lado habría factores genéticos, como por ejemplo en la enfermedad de Crohn se describe los genes del NOD2 como un gen para susceptibilidad de esta enfermedad. El NOD2 codifica una proteína que se une directamente con los antígenos bacterianos de los microorganismos que están en la luz intestinal, con la flora intestinal. Activan el factor potenciador de cadenas ligeras kappa de las células B activadas, y lo que se propone es que en los pacientes que tienen variaciones o mutaciones en el NOD2 hay como se favorece la penetración de estos microorganismos hacia la lámina propia de la mucosa intestinal. Y ahí, cuando atraviesan hacia la lámina propia, se produce la respuesta exagerada inflamatoria. Entonces sería una mutación que favorece a que la flora penetre y así se desencadene la respuesta inflamatoria. También se propone que, por ejemplo, que el NOD2 de lo que se encargaría es de regular la proliferación bacteriana y que cuando está mutado favorece una proliferación excesiva de microorganismos y que eso es el desencadenante. De todas formas, todos estos mecanismos, si bien están descriptos, hay que tener en cuenta que hay un porcentaje muy bajo de personas que tienen la mutación en NOD2 y desarrollan enfermedad de Crohn, por lo cual es un factor más, digamos, que predispone para la enfermedad, pero no es una condición para el desarrollo de enfermedad de Crohn. Otros de los genes que se mencionan como genes asociados a la enfermedad de Crohn también se relacionan con lo que sería el reconocimiento y la respuesta a los microorganismos luminales o a la flora intestinal, lo cual apoyaría, digamos, esta hipótesis o esta idea de que la reacción inmunitaria inapropiada del huésped se da frente a la flora intestinal. Ese sería el mecanismo patogénico propuesto para esta enfermedad. También se habla de algunos factores externos, algunos exógenos, digamos, como podría ser el tabaquismo, que hay algo que por ahí es un poco controversial, que si bien para Crohn está descrito como un factor de riesgo el hábito tabáquico, en la colitis ulcerosa se observa que hay un empeoramiento del cuadro clínico cuando el paciente cesa el hábito tabáquico. Es decir, si el paciente era tabaquista y deja de fumar, la enfermedad empeora. Por eso hay bibliografía en la que menciona que el tabaquismo es un factor protector de la colitis ulcerosa. Es un poco controversial porque sería como recomendar fumar para evitar o para disminuir el riesgo de colitis ulcerosa. Por eso digo que es controversial, pero bueno, lo que sí está demostrado es que en pacientes que ya son fumadores y tienen el diagnóstico de colitis ulcerosa, cuando dejan de fumar, por lo general la enfermedad empeora. Mientras que en la enfermedad de Crohn, el tabaquismo es un factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad. Lo que es importante entonces es entender que normalmente hay un estado de anergia de las células T reactivadoras de antígenos o una mayor actividad de los TCD4 que lo que hacen es favorecer la liberación de citoquinas inhibidoras, por ejemplo, interleuquina 10. Y que en la enfermedad inflamatoria intestinal se altera ese estado de supresión y se desencadena un estado de inflamación descontrolada. Ese estado de inflamación descontrolada va a depender de distintas cosas, de los genes, de la flora intestinal, de cuestiones ambientales o exógenas, pero el punto es ese, que finalmente se termina desencadenando, hay una respuesta inmune que genera un proceso inflamatorio descontrolado. Bueno, como pudieron ver y como van a ver a medida que vayan leyendo y estudiando esta entidad, la enfermedad inflamatoria intestinal,
van a ver que tanto la colitis ulcerosa como la enfermedad de Crohn se solapan mucho entre ellas y que, por ejemplo, acá tenemos la presentación clínica. La presentación clínica de las dos va a ser bastante similar, pero hay en cada una síntomas más frecuentes. Lo que no quiere decir es que siempre aparezcan ni que no puedan aparecer en la otra entidad. Pero bueno, sirve para orientarse. Pero bueno, el diagnóstico no va a ser clínico, no se va a poder realizar el diagnóstico de colitis ulcerosa o Crohn solamente por la clínica. Acá también están marcadas las zonas de afectación, que es lo más frecuente. Por ahí eso sí hay una gran diferencia, que si bien las zonas de afectación son variables, esto que hablábamos de que en la colitis ulcerosa sea una lesión continua, mientras que en Crohn es parcheada, ayuda mucho. Y por el otro lado, que una está en colon, más frecuentemente en colon izquierdo y la otra en colon derecho. Acá tienen además un cuadro donde se comparan las principales variantes histológicas entre colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, pero bueno, lo mismo que para la clínica. Hay muchas características que se solapan, por ahí hay algunas muy relevantes como los granulomas, que no están en la colitis ulcerosa y sí en la enfermedad de Crohn, pero como habíamos dicho, en la enfermedad de Crohn no siempre aparecen los granulomas, entonces hay veces en los cuales la biopsia no tiene ningún granuloma y son cambios histológicos que podrían corresponder a las dos. Entonces, está bueno tener en cuenta qué es lo más frecuente en uno y otro, pero como van a ir viendo, se solapan mucho y en realidad termina siendo una sumatoria de la clínica, las zonas que están afectadas, los cambios histológicos para poder establecer el diagnóstico. No hay algo que sí o sí tenga que aparecer en una para poder hacer el diagnóstico definitivo. El caso número 2 es de una mujer de 28 años que consulta por debilidad y palidez. Frente a estos síntomas, lo primero que se interpreta es que posiblemente esté anémica. En la imagen vemos las conjuntivas con una coloración mucho más clara de lo esperable. Entonces, el paso siguiente es analizar por qué está esta anemia y como algo importante a descartar es que no haya ningún sangrado activo. Entre las pruebas que le realizan, le hacen sangre oculta en materia fecal, que da positivo, lo que constata que hay algún sangrado a nivel del tubo digestivo. ¿Qué estudio indicaría? Tiene que ser un estudio que nos permita poder identificar en qué lugar del tracto gastrointestinal se está produciendo dicho sangrado. Se realiza una videocolonoscopía y se observa esta imagen donde vemos múltiples lesiones polipoideas de diversos tamaños, que lo que más nos llama la atención es el número, es la cantidad de lesiones polipoideas. Bueno, frente a la imagen endoscópica que veíamos de tal cantidad de pólipos, el diagnóstico presuntivo es poliposis adenomatosa familiar. La poliposis adenomatosa familiar requiere la presencia de al menos 100 pólipos para hacer el diagnóstico, que deben ser contados y establecer que realmente hay más de ese número para poder decir que estamos frente a este trastorno. Es una enfermedad autosómica dominante en la que se desarrollan muchos adenomas colorectales, se desarrollan en la adolescencia y morfológicamente son indistinguibles de un adenoma esporádico. La diferencia radica en el número, pero si vemos aisladamente uno de estos pólipos, no podemos decir que tiene alguna característica arquitectural distinta a la de un adenoma esporádico. Un pólipo es toda elevación de la mucosa gastrointestinal hacia la luz del órgano. Puede estar constituida por cualquier tipo de tejido, o sea, puede ser un pólipo de origen mucoso, submucoso, incluso puede más profundo, y a su vez los podemos dividir en función a su naturaleza neoplásica o no. Los de naturaleza neoplásica serían los que denominamos adenomas, mientras que hay otros de tipo reactivos, como por ejemplo los pólipos inflamatorios, o los pólipos congénitos, como los amartomas.
Además podemos clasificarlos según su arquitectura en pólipo sésil o pediculado. Un pólipo sésil es aquel que no tiene un tallo y es solamente la sobreelevación de la mucosa, mientras que el pólipo pediculado tiene justamente un pedículo o tallo, como vemos en la imagen. Bueno, entonces, frente al diagnóstico de nuestra paciente, que era una poliposis adenomatosa familiar, el tipo de pólipo que tenemos es un pólipo neoplásico, o sea, un pólipo adenomatoso. Los pólipos adenomatosos los podemos clasificar a su vez en tipo tubular, tipo velloso o una combinación de los dos que sería tipo túbulo velloso. Vamos a ver primero las características del tipo tubular. Como son de naturaleza neoplásica, obviamente vamos a tener una alteración displásica y esa displasia la vamos a tener que graduar en leve, moderada o severa. La displasia vamos a observarla fundamentalmente a nivel de los núcleos. En una displasia de bajo grado, la atipía citológica va a estar dada por algunos núcleos un poco alargados, más hipercromáticos, pseudoestratificados y una disminución o ausencia de la mucina, es decir, de la producción de moco. Y arquitecturalmente lo que vamos a ver van a ser criptas más aglomeradas, más apiñadas, digamos. Si vamos a una imagen de una displasia de alto grado, vamos a ver que los núcleos son más redondeados, a veces hay nucleolos prominentes, hay pérdida total de la polaridad, ya no es solo un alargamiento de una pseudoestratificación, sino que vemos núcleos en distintas alturas. Hay un aumento considerable en la apoptosis, voy a ver mitosis, que por ahí con este aumento es más dificultoso, pero en la displasia de alto grado es muy frecuente encontrar mitosis y esas mitosis suelen ser atípicas. Y bueno, hay además mucha más pseudoestratificación respecto a la que veíamos en una displasia de bajo grado. Eso en cuanto a la tipía citológica. Y en cuanto a la tipía arquitectural, las criptas van a estar bien aglomeradas, a veces con un aspecto más cribiforme, tortuoso o ramificado. Son asimétricas y no va a haber estroma interpuesto entre ellos. Están muy pegadas, que es lo que llamamos back to back o espalda con espalda. Entonces, frente a un pólipo adenomatoso, sabemos que estamos frente a una lesión de naturaleza neoplásica, que vamos a ver cambios displásicos y vamos a tener que evaluar qué grado es de esa displasia. Todos estos cambios que les fui mencionando pueden aparecer, pero principalmente ustedes tienen que tener en cuenta que esta displasia la vamos a evaluar en función del núcleo. Esto que decíamos de esta hipercromasia, esta pseudoestratificación, y que a medida que es mayor la cantidad de cambios que vamos observando, es mayor la displasia. Es decir, que cuando apenas vemos algunos cambios hablamos de una displasia de bajo grado y cuando hay muchos cambios, muchas mitosis atípicas, mucha alteración arquitectural y citológica, hablamos de una displasia de alto grado. Bueno, y el otro subtipo que decíamos entonces es el adenoma de tipo velloso. El anterior fue el tubular, este es el velloso. El velloso suele ser más grande que el tubular y por lo general son sésiles, es decir, que no tienen un pedículo, mientras que los tubulares suelen ser pediculados. Y están cubiertos, como ven en la imagen, por vellosidades muy finas que le dan este aspecto que le otorga el nombre de tipo velloso. Bueno, resumiendo y para que quede en conjunto y comparados los distintos casos, los pólipos neoplásicos, es decir, los pólipos adenomatosos, los vamos a clasificar y vamos a graduar esa displasia, esa alteración que le da su naturaleza neoplásica en una displasia de bajo grado o de alto grado. Estas imágenes son muy esquemáticas, pero creo que están buenas para resumir los principales cambios que hay que ir a buscar. Y abajo les dejo en la tablita el resumen de los cambios citológicos y arquitecturales que aparece en cada uno. Y a su vez, como decíamos, podemos clasificarlos en función de la arquitectura que tengan en tubular, velloso o túbulo velloso. Para eso vamos a tener en cuenta
en qué porcentaje está cada una de estas arquitecturas. Es decir, que por ejemplo, para que sea velloso, más del 75% debe ser velloso. Esto también es bastante esquemático, pero me parece que para resumir esto está bueno. Y recuerden que en la poliposis adenomatosa familiar, los adenomas son indistinguibles de uno esporádico, o sea que todo esto que hablamos que nos sirve para evaluar un adenoma esporádico, nos va a servir también para los de la poliposis adenomatosa familiar, porque la variación tenía que ver con el número y con que uno justamente es un trastorno genético y el otro es una patología esporádica, pero a nivel morfológico la evaluación es la misma y son indistinguibles uno de otro. Y por último, es muy importante que tengan en cuenta que en la poliposis adenomatosa familiar, el 100% de los casos va a terminar desarrollando un adenocarcinoma, por lo cual el tratamiento es sí o sí la colostomía total, es decir, que hay que sacar todo el colon porque esos múltiples pólipos que hay en algún momento van a desarrollar un adenocarcinoma. No hay posibilidad de que esos pólipos queden nada más con displasia de bajo grado, por ejemplo. Esto es algo muy relevante porque se demostró eso, que siempre en el 100% de los casos se termina desarrollando un adenocarcinoma. Los pólipos son tantos que no se pueden ir evaluando uno por uno, aparecen constantemente a edades muy tempranas, por lo cual el tratamiento es sí o sí la colostomía. También tienen que recordar que la poliposis adenomatosa familiar, bueno, ya dijimos que es un trastorno autosómico dominante y bueno, el gen que está mutado, esa la asociación genética es el APC y que la histología, la arquitectura es idéntica a lo que evaluamos en los pólipos adenomatosos, en los adenomas esporádicos y bueno, y la graduación, como vimos antes, en displasia de bajo o alto grado.